población económicamente activa al mercado de trabajo. Y dentro del mercado de trabajo, que es el mercado formal, ¿no? Porque, digamos, en México, más del 70%, de acuerdo a las últimas estadísticas, de la población económicamente activa está en el mercado informal, ¿sí? O sea, es gente, digamos, utilizando un término de Eduardo Galeano, ¿no? Pues son los olvidados, porque sabemos que se están reproduciendo, que pueden subsistir, pero ni siquiera sabemos a lo mejor sus nombres, ¿no? No sabemos si tienen seguridad social, si tienen educación, si tienen hijos que pueden tener el acceso a estos derechos. Son personas que no sabemos si hoy comieron o no comieron, si hoy tuvieron ingreso con ventas, no tuvieron ventas, ¿no? Pero al final así está operando la economía. Y México es un caso prototípico a nivel de América Latina, pero no solamente México, es como el único caso a nivel mundial. Hay muchos países, sobre todo en África, y retomando un poco lo que decíamos, por ejemplo, de Mike Davis, ¿no? Que narra cómo trabajadores de la construcción tienen que rentar carretillas para dormir en edificios de la obra, ¿no? Y son informales. Entonces, son situaciones que en México posiblemente se estén dando, pero seguramente en las ciudades no lo vemos todavía, pero es una tendencia que va a pasar, ¿no? Y esto obviamente complejiza mucho pensar si hay salidas para esto. La primera salida, siguiendo el enfoque convencional del análisis de la pobreza, pues tendremos que tener un mayor ingreso. Entonces tendremos que pensar que la economía tendría que crecer por lo menos al nivel de la tasa demográfica, ¿no? Y además de eso tendría que cubrir la inflación para los bienes salariales. Y además de eso, en cierto sentido, tendríamos que generar empleos, ¿no? Por lo menos cada año, que superarán la cantidad de trabajadores que insertan en el mercado laboral. Entonces, simplemente considerando esos factores, es muy difícil la posibilidad de poder revertir esas condiciones que son estructurales, pero que paulatinamente se están ahondando, ¿no? En términos de una mayor desigualdad. Maestro Agustín Rojas Martínez, pues vaya explicación que nos ha ofrecido sobre este fenómeno tan importante que nos indigna, a veces también nos entristece, pero pues sí, es un fenómeno, decíamos, mundial, sistémico, y que bueno, pues usted ya nos ha explicado qué es lo que lo anima, y también pues esta situación de que es una, podríamos decir que una condición sine qua non del propio sistema capitalista. Le agradeceré que en futuras emisiones sigamos platicando, sigamos analizando esta situación de pobreza. Es un tema que en la revista Contralínea nos importa mucho, y estaremos realizando investigaciones al respecto próximamente. Maestro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes y nuevamente es un gusto saludarlos, ¿eh? Que tengan un buen día. Gracias. Ha sido el maestro en economía, Agustín Rojas Martínez. Él es especialista en pobreza, desigualdad y exclusión social. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a los departamentos de Economía Urbana y Regional, y también Economía del sector agroalimentario. Pues un tema muy importante, Urbano Barrera, palabras muy duras, dichas por un científico social como el maestro Agustín Rojas Martínez, porque sí, con todos los esfuerzos que se pueden hacer para sacar o para superar la pobreza extrema, al menos la pobreza extrema, pues sí hay muchas condiciones muy complicadas que son estructurales y que trascienden a México. No es un asunto solamente del país, sino que es un pues sistema, un sistema mundial que provoca este tipo de desigualdades. Antes de irnos, pues vamos a leer algunos de sus comentarios, siempre muy valiosos, muy valiosos. Agradecemos mucho lo que ustedes nos dicen, y nos comenta Ángel Sol: de Cedillo se habla poco, cuánta criminalidad, y posterior Fox, hasta Peña, sin olvidar al padre de la desigualdad, Salinas de Gortari. Todavía se atreven estas ternuritas que son inocentes, son engendros. Bueno, pues Ángel Sol, sí, de Cedillo se habla muy poco, y en realidad Cedillo es otro de los personajes siniestros que deberían de rendir cuentas por todo lo acontecido, y no solamente el empobrecimiento de las familias mexicanas con aquello del Fobaproa, sino también él es, durante su sexenio, pues ocurrieron estas masacres en contra de los integrantes de la OX, por ejemplo, pero también contra otros grupos allá mismo en Guerrero, la masacre del Charco, por ejemplo, y otras, la del Bosque, ya está en Chiapas. Es decir, Ernesto Cedillo, podríamos decir que un fanático del neoliberalismo, pues también tiene muchas cuentas pendientes acá con la justicia, y es un presidente al que prácticamente ni se le toca ni se dice nada. Bueno, aquí en Contralínea, por supuesto que sí, hemos dado investigaciones sobre los saldos de ese sexenio, pero sí tiene razón Ángel Sol, en términos generales prácticamente se habla poco de este personaje Ernesto Cedillo.